Hola, buenas noches. Mi nombre es William Muica y yo les voy a exponer acerca del impacto de la hiperinflación en el salario y los beneficios de los trabajadores. Primeramente, se debe entender lo que significa la hiperinflación. La hiperinflación es un tipo inusual de inflación que implica un aumento. Este es de los precios a niveles muy altos. La moneda tiende a perder la capacidad para desempeñar sus tres funciones: ser unidad de cuenta, medio de intercambio y reserva de valor. El dinero es funcional cuando cumple los tres propósitos. Este se vuelve disfuncional cuando no puede cumplir alguno de ellos. El impacto que este genera es la hiperinflación que existe en el país. Esto afecta directamente a los sueldos y los salarios de los venezolanos. Al no tener ningún ingreso que cubra las necesidades básicas, las personas se ven obligadas a reducir la cantidad de comidas al día o simplemente cada vez que se pueda comer. El salario mínimo pasó a ser solo algo simbólico, ya que con el ingreso que se genera mensualmente no se puede comprar lo que uno necesita. Actualmente el salario mensual está establecido en 797.510, el cual se divide en el sueldo básico, que son 248.510, y el bono de alimentación, que es de 549.000. Considerando el precio de los alimentos, no se puede hacer realmente gran cosa, pues ya se percibe, ya que un kilo de carne está alrededor de los 300.000 bolívares, un cartón de huevos supera los 350.000 y es algo tan básico como las medicinas. A pesar de la escasez de las mismas, se consiguen alrededor de 1.000.000 dependiendo del antibiótico. Asimismo, se ve reflejado el riesgo que se vive día a día en el país, donde los venezolanos deben despojarse de objetos de valor, dedicarse a la economía informal para poder sobrevivir a los altos costos que se encuentran. Las causas de la hiperinflación es por la producción de bienes y servicios. Cuando los ingresos fiscales son menores a los egresos, los gobiernos obligan a los bancos centrales a emitir dinero para pagar los gastos que el Estado no puede cubrir con sus ingresos, o la emisión de la deuda. Este proceso se llama monetización de la déficit fiscal y es una de las principales causas de los fenómenos inflacionarios. El desbalance entre el nivel de producción y la cantidad de dinero en la economía puede alcanzar a tal proporción que desencadena procesos hiperinflacionarios. Las personas ajustan sus expectativas y comportamientos ante el incremento de los precios. Estas gastan su dinero lo antes posible para adelantarse a los aumentos, cuando es una conducta generalizada. El dinero circula más rápido y agrava el proceso inflacionario, y esto se genera un círculo vicioso. Los precios altos alimentan expectativas de precios más altos y en consecuencia esto lleva a que se eleven los precios. El ciclo se retroalimenta y es un proceso que destruye el valor de la moneda. Tenemos como principal la inyección de dinero, que es del Banco Central de Venezuela, que crea dinero para financiar las empresas públicas. Estas son compañías que transfieren los recursos al gobierno para que estos puedan cubrir sus gastos. Personas y empresas disponen de más bolívares gracias a esa inyección, pero los bienes ofertados disminuyen por la caída de las importaciones y los controles de precios que impiden cubrir los gastos de producción. El problema fiscal es la recaudación de impuestos baja porque las empresas venden y ganan menos debido a la recesión que comenzó en el 2014. Esto es para cubrir el impacto de la inflación en la recaudación tributaria. Las autoridades recurren al dinero creado por el Banco Central de Venezuela y esa inyección de bolívares impulsa el aumento de los precios. La caída de la oferta, esto fue cuando el gobierno de Nicolás Maduro recortó drásticamente las importaciones tras la caída del 2014 de los precios del petróleo, principal fuente de ingreso en Venezuela. Hay menos bienes provenientes del exterior y las empresas trabajan a media máquina por falta de materia prima e insumos. El descenso en la oferta coincide con la inyección del dinero en el Banco Central y esto estimula la inflación. A diferencia del resto de los países petroleros, Venezuela no ahorró durante los tiempos de los altos precios del barril. Se endeudó e invirtió en proyectos que no generaban ingresos en divisas y sus recursos son para afrontar las crisis y son limitados. Tenemos el control cambiario y el dólar paralelo. El gobierno mantiene un tipo de cambio protegido de 10 bolívares por dólar para subsidiar la importación de alimentos y medicinas. La decisión de mantener un tipo de cambio artificialmente bajo aumenta el incentivo del gobierno para recurrir al financiamiento del Banco Central, pues este disminuye los ingresos en bolívares a petróleos en Venezuela.
La falta de acceso de monedas extranjeras a tasas preferenciales fomenta la existencia de un mercado paralelo. Cuando una parte de los bolívares ingresa a la economía, se destina a la compra de divisas, sube el tipo de cambio en el mercado paralelo que se utiliza como referencia para fijar los precios de los productos y de los servicios. Las expectativas son los procesos hiperinflacionarios que se alimentan también de la desconfianza en las instituciones económicas. Si los actores creen que el Banco Central seguirá financiando el gasto público, o si el gasto público aumenta sin que los actores económicos tengan claridad en cuánto o en dónde saldrá el dinero para financiar este gasto, las expectativas afectarán negativamente el proceso de formación de precios. Y tenemos las consecuencias de la hiperinflación, que esta es como principal consecuencia es el crecimiento súbito de la pobreza. Como no se puede anticipar el ritmo en el que suben los precios, los ingresos en términos reales se rezagan y los ciudadanos pierden capacidad de compra. Las cantidades demandadas de bienes y servicios disminuyen mientras que los costos crecen, lo que esto compromete la sostenibilidad económica y financiera de las empresas. El impacto es desigual, tanto en las empresas como en las personas, debido a las diferencias en el acceso al crédito y a los activos en divisas. Este aumenta el incumplimiento de contratos porque no se pueden mantener los precios. Y los costos de las transacciones. Esto se agrava en Venezuela por la rápida desactualización del cono monetario y la escasez de productos, por los controles de precios y la caída de las importaciones. Los precios transmiten información sobre la escasez relativa de los bienes y estos guían las asignaciones de recursos productivos en una economía. La hiperinflación destruye la calidad de información que ofrecen los precios y genera ineficientes en la asignación de recursos, lo cual compromete la viabilidad de las empresas y afecta la creación de empleo. Y las empresas acá empiezan a sufrir problemas con el flujo de caja porque la contratación en la demanda afecta el ritmo de aumento de los precios mientras los costos se incrementan. Y acá reaparecen viejos métodos de intercambio como el trueque y se tiende a exigir el pago a ciertos servicios en divisas en lugar de la moneda afectada por la hiperinflación. Y como recomendaciones debemos primeramente apostar a las empresas nacionales proporcionándoles las divisas necesarias a tasa preferencial para la compra de materia prima y los gastos de nómina, y así pueden estabilizar la oferta y la demanda a nivel nacional. También se debe apoyar la productividad privada, tanto nacionales como transnacionales, en cooperación con el Estado para fortalecer la economía y estos generen oportunidades de trabajo que satisfagan las necesidades laborales. Debemos eliminar el control cambiario y permitir acceso a divisas a todo aquel comerciante que desee producir y que aspire al crecimiento personal y nacional. Buscar otras alternativas de ingresos, ya que el Producto Interno Bruto actual, como lo es el petróleo, este está siendo afectado por la disminución de los costos a nivel mundial. Otras opciones, como lo fueron en años anteriores, como la agricultura, que estos fueron a niveles de exportación, ayudaría a disminuir la tasa de hiperinflación. Y por último, reducir la deuda externa. Esto es así como endeudarse en bolívares para adquirir activos que produzcan beneficios. Puede ser una buena estrategia. En circunstancias como lo actual, es un gran error contraer deuda en dólares o en otra moneda extranjera porque aumenta el ritmo de la devaluación del bolívar. Gracias.